Para hablar de etapas, vamos a hablarlo de la siguiente manera. Por lo regular se habla de etapas, como decíamos hace rato, de manera lineal, donde viene la negación, otras más, ¿no? Desde el aspecto de la psicología clínica vamos a abarcar tres etapas, que sería la negación como primera etapa, etapas intermedias y la aceptación como la elaboración del duelo. Vamos a hablar entonces de la negación, María Elena. ¿Qué has visto tú en las personas negadas y por qué se da? Negadas porque la realidad es dura, porque si hablamos de la pérdida de mi mamá, pues ustedes saben qué significa la madre, hablando en caso de muerte. Entonces, por eso entra la negación, cuando tú no aceptas la realidad del acontecimiento, y es válido, pero no podemos permanecer en ella. Así es bien válido poder querer no aceptar la realidad para evitar ese dolor, pero vamos a transitar esa parte y nos puede llevar a otras, que son las etapas intermedias, donde como bien decíamos, al no ser lineales le llamamos etapas intermedias. ¿Por qué? Porque te puede dar primero, por ejemplo, el enojo, te puede dar la tristeza, te puede dar un abatimiento, en donde no va a ser que primero una y luego la otra, sino que de repente estás enojado, de repente estás triste, de repente vuelves a estar enojado, de repente vuelves a estar triste. Y por ejemplo, yo lo que noto mucho es que el enojo suele ser una tapadera de la tristeza. Casi siempre, bueno, terapéuticamente sabemos que el enojo siempre oculta muchas, no solamente la tristeza. Ahora, aquí yo nada más quiero decir, cuando vemos a una persona triste, ojo, no es depresión. La tristeza siempre la relacionamos con la depresión, entonces a veces sí, la persona tiene que sentir valga la redundancia, ese sentimiento y llorar, mas no por ello está en depresión. Hay que tener aquí cuidado y con estas confusiones. ¿Por qué? Porque puede ser un duelo normal y vamos a llorar mucho, pero Claro. simplemente es por la tristeza de la pérdida, de la ausencia de la persona. ¿Por qué vamos y venimos? Porque el enojo y la tristeza, a pesar de todo, nos ayudan a externar ese dolor. O sea, es Así el es. manejo del dolor lo que Y, hacemos y- por y eso. no podemos evitarlas, que esa es otra etapa, la evitación. La evitación es cuando no quiero, después de la negación, o sea, yo niego el acontecimiento, después pues toda la familia, está el luto, está el velorio, todos están viviéndolo, es imposible negarlo, pero se presenta a veces la evitación. O bloqueo. Exactamente, bloqueo, evito hablar del tema porque me causa enojo, me causa tristeza, me trago la tristeza, me trago el enojo y es entonces donde esta evitación me hace sentir que estoy bien, pero cualquier cosita me recuerda, cualquier cosita me enoja, cualquier Ujú. cosita me entristece y es donde podemos entrar en un duelo complicado o patológico. Así de las fases últimas que hablabas, que ya llegará la aceptación. Ahora, como bien mencionaba Rafa, podemos ir, pero más de 6 meses tenemos que poner atención. Cuando ya llevamos más de 6 meses, incluso yo le daría, a lo mejor a veces hasta un año es todavía dentro de un duelo bien elaborado y acompañado, podemos darnos ese tiempo. Insisto, siempre y cuando tengamos el acompañamiento para que la persona nos vaya diciendo que no hemos caído ya en un Los duelo mexicanos patológico. somos de celebrar la muerte. Y en México existe la festividad del día 2 de noviembre que está próximo, donde celebramos el Día de los Muertos. Y esta festividad no nos la sacamos de la manga, no viene de la conquista, viene desde antes, donde nuestros antepasados, los mexicas, celebraban la muerte como un acontecimiento en el que la vida continuaba después de que el cuerpo dejaba de existir en la faz de la tierra. Y ellos dentro de sus creencias espirituales llevaban un proceso en el cual iban avanzando por varios estados de la conciencia o del alma para poder llegar a lo que era el Mictlán. Eso funcionaba para que las personas se pudieran despedir de sus seres queridos. Nuestros antepasados transcurrían a través de estos rituales de la muerte para poder tener una apreciación de que la vida continuaba. Esto hacía que ellos no se quedaran con la pérdida, sino que la elaboraban de una manera en la que podían darle un seguimiento posterior. Y pues sabemos que a la fecha de hoy en día seguimos teniendo esta tradición que ya se ha mezclado con el catolicismo, donde tenemos los altares de muertos, donde se celebran las misas, donde incluso no necesita ser católico para poder llevar a cabo esta tradición, donde lo que hacemos es darle una despedida a nuestros fieles difuntos
y recordarlos cada año, ya no de una manera triste, sino de una manera alegre, donde podemos recordar las hazañas, podemos recordar los eventos chistosos, graciosos y todas las cosas buenas y positivas que nos dejaron o nos enseñaron. Es ahí donde la fiesta del 2 de noviembre se convierte en alegría y la muerte de nuestros seres queridos viene a ser alegría y felicidad, y podemos tener esa idea, si lo queremos ver así, y esa emoción de que nuestros seres queridos, como marca nuestra tradición, regresan a visitarnos cada año, ¿no? Tal es el caso de que podamos ponerles agua, una botella de tequila, una botella de Coca-Cola, la comida, porque tenemos esa idea, y esa idea es la que nos hace sentirnos bien, relajarnos. ¿Por qué? Porque omitimos la pérdida y se nos quita de la cabeza esa idea de que hemos perdido algo, porque seguimos teniendo a nuestro ser querido dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro círculo familiar, y recordamos siempre el hecho de que estuvo con nosotros y nos trajo algo bueno. Ya nuestros antepasados, como bien lo mencionas, hacían todo este proceso del camino espiritual. Y es esta función, vamos a decir esta vez cognitiva, la que nos ayuda a entender y elaborarlo de una manera en la que podamos soltarlo y dejar ir. Exacto. Porque al final, y con esto vamos a terminar nuestro video, pues aceptar es soltar y dejar ir, no olvidar, que eso es lo que hay que ser muy específicos. Soltar y dejar ir, soltar ese sentimiento, esa sensación. La espiritualidad, sea la que sea, en este caso pues el catolicismo nos enseña que soltamos y lo dejamos en las manos de Dios. Si tú crees en la conciencia cósmica, si tú crees en alguna otra relación, tú lo sueltas y lo dejas ir, porque es algo que ya no depende de ti, es algo que tú ya no puedes controlar. Es en ese momento donde la aceptación nos libera. Y con esto podemos cerrar nuestros duelos.